Muy buenas noches para todos y para todos. Para mí, como todas las noches, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Agradecerles la puntualidad. Y como es sinónimo de respeto empezar a la hora que se cita, pues vamos a darle rienda suelta a la clase de inmediato. Voy a permitirme compartir las diapositivas. Bueno, para continuar con el hilo conductor de la información, estábamos viendo, posterior a la historia, a los principales hitos, a los conceptos de Kaizen, Kaikaku y Kakushin, la desagregación de la palabra sistema integrado de gestión. Vimos el significado de sistemas, vimos el significado de sistemas de gestión, vimos el significado de sistema integrado de gestión, que lo vamos a ampliar un poquito más el día de hoy. Vimos unas características, sus ejemplos, sus recomendaciones y sus principales elementos. Veníamos en esa identificación y vamos a continuar con eso. Posterior a ello, vamos a ver un poco del acuerdo o vamos a ver un poco más sobre el anexo ESL, que es la estructura de valor de alto nivel que se le generó a las normas ISO. Y es importante entenderlo porque pues nosotros como auditores debemos saber cómo poder interpretar cada numeral y adicionalmente cómo lo podemos verificar si es en el caso de una auditoría combinada, verificar varios sistemas. Entonces, esos serían los puntos del día de hoy. Adicionalmente, si el tiempo nos da, por eso empezamos en la hora acordada, pues vamos a ver la familia de las tres normas que están a colación en esta capacitación, que es la 9001, la 45001 y la 14001. Todas las variables o todos los documentos, guías que se forjaron para darle valor a muchas gestiones que dentro de estas normas tocaba ampliar ese rango de conocimiento. Entonces eso también lo vamos a ver hoy. Si logramos verlo, si no, pues obviamente continuaremos el día siguiente, el día de mañana, para poder seguir en nuestra capacitación. Entonces, no siendo más del preámbulo del hilo conductor de la información, nos vamos a las actividades, a la información. Habíamos quedado aquí, en la estructura organizativa, que les comentaba que pues, la estructura organizativa requiere pues, de unos pilares que deben estar bien fomentados o formulados o formalizados y que deben generar o establecerse dentro de la organización para poder derivar de esas buenas prácticas, de esos fundamentos que estructuran la organización para poder irragar todo el conocimiento en una cadena piramidal a toda la organización. Entonces es importante que conozcan esos conceptos. Continuamos con los conceptos. Este concepto pues lo maneja un numeral, más precisamente el numeral 7, que lo llaman apoyo, anteriormente conocido como recursos. Los recursos pues era una palabra que limitaba el alcance y en la reestructuración de la nueva ISO 9001, 14001 y 45000 ampliaron el rango y lo determinaron como apoyo. ¿Qué es el apoyo? Pues se incluyen todas esas variables que vamos a ver a continuación. Los recursos, vamos a ver qué dicen los recursos. Los recursos es este elemento que se emplea en los procesos para la creación de productos
y servicios. Pueden existir recursos de distinto tipo. Aquí quiero hacer antes un preámbulo para posterior a, a la explicación de cada recurso que requerimos. Es importante que cada proceso identifique sus recursos para poder establecer dentro de la organización un conglomerado de las necesidades específicas que se requieren por cada necesidad. ¿A qué me refiero yo? Cuando establecemos una planeación, muchos de los procesos no planifican qué requieren para poder operar. Y también a veces hay unas complejidades en el sentido de establecer qué recursos requieren. Personal, infraestructura, materiales, capital, o sea, parte financiera, de conocimiento, tecnológico, y todas las variables que pueden tener dentro de una exploración o una gestión de la organización, dependiendo de su ubicación organizacional. Entonces, esos lineamientos deben estar enmarcados en alguna información que le suministremos a los líderes de los procesos, dependiendo de la ubicación geográfica, o me pongo yo en la posición de ser el líder organizacional, el gerente general, el director de la organización, y empiezo a establecer qué recursos o cómo les ayudo yo a los líderes a establecer estas determinaciones para poder establecer o que ellos me establezcan qué necesidades tienen. Entonces, les solicitamos unos planes de trabajo donde estipulan las actividades que van a determinar. Esos planes de trabajo nos generan unas necesidades apremiantes por cada actividad. Esas actividades, pues, estipulan qué recursos requieren para determinar estas gestiones. Entonces, es importante que solicitemos en la planificación, porque es ahí donde se marca qué recursos requerimos. Adicionalmente, obviamente, eso está sujeto a modificaciones, porque uno puede estimar ciertas cantidades por poner una unidad de medida, pero si estas cantidades pues se modifican en el trasegar de la operación, en el tiempo que se plantea, pues debemos tener la posibilidad de poder hacer unas modificaciones que no afecten al sistema. Entonces, es importante que desde la alta gerencia, desde la gerencia general, se establezcan esos lineamientos claros para que los líderes de los procesos establezcan esas conexiones con su identificación de sus recursos. Es importante que eso lo tengan claro. Entonces, para que sepan que a veces cuando hay algunas falencias, no todo le recalca al líder del proceso, al responsable de la gestión, sino también debe haber unos lineamientos dirigenciales de liderazgo. Es un numeral también que está dentro de la norma, y eso es un numeral que es difícil de identificar porque no todos los líderes organizacionales eh, eh, se les facilita dar conceptos claros en algunas gestiones, y también se dificulta por parte de la posición del auditor eh, identificar desviaciones o posibles desviaciones que se encuentren en esa gestión del liderazgo. Entonces es importante que nosotros sepamos qué solicitudes se le hace a un líder para poder establecer qué debemos solicitarle a lo que ellos nos deben entregar, como en las auditorías internas, auditorías externas, o auditorías de acreditación o certificación. En cualquiera de esos tipos de auditoría, aparte de las clases de auditoría que hay, nosotros debemos saber qué debemos verificar del liderazgo, como una plataforma estratégica o un plan estratégico que establezca los lineamientos de un periodo evaluable. Todas esas gestiones deben estar ahí, y obviamente las solicitudes a los líderes pues deben estar enmarcadas en esta gestión, ¿vale? Entonces, retomando y haciendo ese paréntesis que es importante, porque a veces muchos líderes desconocen los recursos que requiere su personal o sus procesos productivos o administrativos dentro de la organización, pero también es responsabilidad del líder poderle fomentar herramientas y facilidades para que ellos no las emiten, ¿vale? Entonces, continuemos. Uno de los recursos
que sin ese recurso, y pueden haber empresas que ya hayan ido en el camino o vayan en el camino de tecnificar, todavía ha sido imposible en las grandes industrias sacar ese recurso. Y eso que algunas empresas, ya que tienen un trasegar bastante amplio, han disminuido sus plantas de personal significativamente, pero todavía las nuevas tecnologías como la IA, la inteligencia artificial, como la tecnificación en tecnológicas que han aportado muchísimo valor dentro de las organizaciones, todavía esas mejoras, esas herramientas de mejora no han hecho el, o no han dado escalabilidad a la totalidad de la gestión. Entonces, todavía requieren personas. Las personas, ¿qué dice el recurso personas o recurso humano? Los recursos humanos son los trabajadores que operan los procesos. Un buen equipo humano es clave para el óptimo funcionamiento del sistema de gestión. ¿Cómo nosotros determinamos qué personal requerimos dentro de la organización? Y es importante que nosotros como auditores sepamos, y por eso yo, o sea, a mí me toca hacer un alto y decir, voy a ponerme en la posición, porque cada vez que yo hago auditorías, yo trato de interactuar con los diferentes roles para poder establecer cuál es mi posición y cómo yo ejecuto esa actividad para poder ya después de en mi papel real de auditor verificar cómo lo ejecutan. Esto se va enmarcando en la práctica y en la prueba y error de que ustedes hagan auditorías con una cantidad de horas estipuladas, más de 5.000, entre 500 y 5.000 horas de auditoría, que ya les da ese atributo de empezar a estipular o empezar a generar escenarios para poder enmarcarse en roles y poder identificar cómo ellos operan y cómo nosotros deberíamos o cómo nosotros debemos solicitarle las identificaciones que ellos nos pueden generar. Entonces, volviendo al tema del personal o del recurso humano, es importante que nosotros dentro de nuestra posición, si estamos en esa posición de líderes de procesos, de responsables de procesos, sepamos generar nuestros grupos de trabajo. Inicialmente, ahí contamos con el apoyo de gestión humana o de talento humano que nos dan unas variables o nos dan unos atributos en los manuales y perfiles de cargo que hablábamos anteriormente. Pero nosotros tenemos la responsabilidad también de determinar qué funciones técnicas y con qué grado de experticia o de competencia requerimos nuestro personal para poder con todos esos insumos o fuentes de información que nos dan la búsqueda de nuestro personal calificado, pues ir de la mano, tanto con el apoyo o con el apoyo, el acompañamiento de talento humano, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de poder dar especificaciones técnicas de qué personal requerimos. A veces en talento humano, pues tienen ciertas variables, pero nosotros como líderes de proceso, en la ubicación de ese rol, pues también es responsabilidad nuestra establecer esas gestiones técnicas o esos requerimientos técnicos que debemos pedir. Perdón, que es que veo que me están escribiendo, o no es a mí, perdón, disculpen. Ok, pensé que me estaban escribiendo, pero no. Listo. Esas responsabilidades técnicas que requieren o que requerimos nosotros como líderes de proceso. Adicional a ello, nosotros como líderes de proceso debemos estar acompañando al proceso de vinculación de este personal. ¿Para qué? Para poder validar las competencias técnicas que nosotros estamos aportando a, a la identificación de ese personal. No es lo mismo que talento humano haga toda la vinculación del proceso de selección, vinculación e ingreso del personal que un responsable o un delegado del área que tenga las competencias de verificar que la persona que está como aspirante a esta
a esta posible vacante o a esta vacante dentro de la organización cumpla con todas las disposiciones técnicas y operativas que requerimos nosotros, técnicas, operativas y de experiencia que requerimos nosotros para que haga parte de nuestro grupo de trabajo. Muchos de las entidades que hemos investigado, que hemos interactuado con ellas, han tenido esa complejidad que dejan enmarcado en el proceso de vinculación solo a talento humano. Y talento humano tiene una virtud de que puede seleccionar personas idóneas en ese sentido, pero es mucho más robusto y mucho más casos o genera más casos de éxitos dentro de la organización cuando este recurso es seleccionado o preseleccionado conjuntamente con el área responsable de la requisición de este recurso humano. Entonces, ahí ellos validan, nosotros los responsables del proceso validamos que las competencias que nos llegan por una hoja de vida, por una historia laboral, cumple eh, con esos lineamientos que generan esos documentos. Si nosotros no cobramos eso que dice dentro de sus estudios o de su práctica profesional como para la operación, vamos a tener una complejidad que cuando ya lo vinculemos, pues puede ser que no haya tenido la experticia que nosotros como líderes del proceso podemos verificar en el proceso de selección. Entonces es importante que eso lo tengamos supremamente claro, que uno de los y vitales todavía las necesidades apremiantes de las organizaciones, sin desmeritar los otros, son los recursos humanos o el personal que requerimos para formar parte de nuestros grupos de trabajo. Otro principal elemento que tenemos a colación dentro de los recursos es infraestructura. ¿Qué dice infraestructura? Son todos los elementos o todas las partes de infraestructura, valga la redundancia, que son edificios, máquinas, herramientas, vehículos, sistemas de información necesarios para desarrollar la actividad de la organización. Cuando dimensionamos infraestructura, es importante segmentarlo por proceso. A mí me gusta hablarlo de esa manera porque muchas de las necesidades que tiene un proceso no son iguales a las de otro proceso. ¿A qué me refiero? Cuando establecen los líderes organizacionales la infraestructura que requiere la organización, a veces obvian muchas necesidades que tienen los procesos, porque los procesos tienen gestiones diferentes a cada uno de los que hacen parte del mapa. Entonces, es importante que la infraestructura, como las personas, estén enmarcadas en la necesidad apremiante de cada proceso. Ejemplo, si en el área misional requiere unas máquinas específicas que contribuyan a la ejecución de ciertos procedimientos y procesos de un producto o de una parte de insumos para la elaboración de un producto, no va a ser los mismos recursos o no vamos o otra parte como de almacenamiento no va a solicitar esas maquinarias diferentes a las de la misionalidad. Almacenamiento, que también hace parte de la misionalidad, dependiendo de la organización, pues va a demandar otra clase de recursos y que esos deben estar estipulados en una planificación para poder conglomerar toda esa necesidad de la organización general y poder estimar el recurso financiero para generar estos insumos y que no quede nada establecido o que no quede nada de lo que se contempla por fuera de la adquisición de estos recursos. Es importantísimo eso. Otro principal elemento, los materiales, materias primas, insumos, información, etcétera. Principalmente en los procesos, utilizados principalmente en los procesos para la generación de productos y servicios. De igual manera, la connotación que hablaba de los dos anteriores. Aquí debe segmentarse de la manera que se debe segmentar. Y ya cuando los terminamos de leer, les voy a dar dónde podemos nosotros como líderes de proceso localizar esta información o empezar a determinarla para que la apruebe la alta gerencia.
El capital o el recurso financiero, otro principal elemento que es fundamental para poder estimar las necesidades y la organización establecer sus planes financieros a un periodo determinado y que obviamente un estimado asertivo con unas variaciones, con unas validaciones objetivas, con la anticipación de unas cotizaciones, unas variables con especificaciones y establecimientos dados de la necesidad de estos recursos, pues están estimados dentro de los planes financieros o los planes, en las construcciones de los planes estratégicos en su parte financiera, donde se estipula cuál es la necesidad de la organización en tema de recursos y más precisamente del capital monetario. Y por último, en esta diapositiva, el conocimiento. Se trata del know-how o del saber hacer preciso para poder operar los procesos y en general poder desarrollar el negocio al que se dedica la organización. Muchas de las organizaciones no establecen qué especificaciones requiere su personal o, aparte de eso, si ya viene operando y su grado de madurez dentro de la gestión de la organización, pues ya tiene un grado de madurez bastante medio, por poner una puntualidad, o viene trabajando ya con un personal o con unos grupos de trabajo, ya con unas competencias ya adquiridas y con un conocimiento ya elaborado, pero se identifica que en los programas de capacitación o en los planes de capacitación encuentra falencias verificados por nosotros los auditores, encontrando algunas falencias en algunos conocimientos o el know-how, como se lo dice aquí la diapositiva, el saber hacer. Si no tenemos esas especificaciones, nosotros como organización tenemos la responsabilidad de brindarle a nuestros funcionarios esa impartición de conocimiento a las personas que están ejecutando esta labor. Hay dos variables. Uno, generar esa necesidad, encontrarlo en un outsourcing, en un proveedor que lo suministre y que nos pueda capacitar dentro de la organización a las personas que requieren esta gestión, o adicional, empezar a revisar todo el plan estructural que pasó recurso humano de la gente que requería y si hay alguna posibilidad de hacer unas vinculaciones adicionales a las que ya estaban estipuladas dentro del plan estratégico institucional. Entonces, es importante y pues el mejoramiento continuo siempre demanda que el conocimiento esté a la vanguardia, siempre esté al día. Por ejemplo, hay muchas gestiones en el proceso de gestión contable y financiero que la normatividad, y lo asemejo al caso colombiano, va variando de manera metodológica y dependiendo obviamente de las resoluciones gubernamentales que se emiten y que se apropian para ser aplicadas dentro de la organización o dentro de todas las organizaciones. Entonces, claro, muchas de las organizaciones en el tema financiero y contable tienen aplicaciones o aplicativos que gestionan estas variables de la contabilidad. Cuando se modifica toda la normatividad en el tema contable, pues estos sistemas empiezan a mutar a esa complejidad y esa necesidad de capacitarse en esas nuevas actualizaciones. Obviamente hay sistemas o aplicativos que traen eso incorporado en el paquete que venden, pero pues hay otros aplicativos y están en todo su derecho porque pues ese también es un negocio de brindar y ofrecer el servicio de capacitaciones en ese sentido. Entonces, por ponerles un ejemplo, ese conocimiento o esa gestión del conocimiento debe estar recíproco y debe ser en procesos cíclicos que se manejan en tiempos que no son calculables, pero deben estar estimados. ¿Vale? Y ya por último, de los principales elementos de un sistema de gestión, pues son los documentos.
Los documentos, vamos a ver qué nos dicen sobre los documentos. Todas las organizaciones disponen de una serie de documentos en las que se apoyan para desarrollar su negocio. Las organizaciones más sencillas suelen mantener documentos como los permisos o licencias para poder ejercer la actividad, manuales de uso de máquinas y registros, documentos que representan resultados obtenidos y proporcionan evidencias de las actividades realizadas. Otras organizaciones evolucionadas a nivel de gestión un poco más robusto utilizan además otros documentos como procedimientos, instrucciones de trabajo, manuales diversos, planos, etcétera. Nosotros en la posición de auditores, lo más relevante que nosotros podemos empezar a solicitar es la documentación, porque uno en los procesos de auditoría, pues se tiene estipulado ejecutar entrevistas, elaborar pruebas de conocimiento en el sentido de si tienen algunas, dependiendo de los criterios que forjemos dentro del programa de auditoría, a dónde debemos apuntar, pero esas variables que son subjetivas a cambio, pues no nos dan los resultados asertivos que nosotros podríamos generar dentro de los informes de auditoría. Lo más relevante, hay un dicho que dice, lo que no está documentado es como si no existiera. Y nosotros como auditores tenemos esa responsabilidad de verificar lo que se documenta dentro de la organización y que esa documentación esté asociada a las actividades que se realizan dentro de la misma. ¿A qué me refiero yo? Les voy a poner un ejemplo. Procedimientos, por poner un caso de un tipo documental. Los procedimientos de la organización tienen ciertas actividades dentro de los flujogramas, si conocen ese término. Los flujogramas son donde se estructuran todo el paso a paso. A los que no conocen, les voy a dar una breve explicación. Es donde se estructura todo el paso a paso de las actividades que se hacen desde el planteamiento para cumplir un objetivo y obviamente la determinación de un alcance para poder establecer de dónde empieza hasta dónde va. Entonces, ese procedimiento pues estipula las actividades desde su visión del alcance. Empieza en cierto punto y se termina en otro punto. Dentro de ese rango, pues existen unas actividades y esas actividades tienen puntos de control o puntos de decisión que se determinan para verificar acciones dentro de esas determinaciones de los procedimientos. Es importante que esa documentación que nosotros solicitamos dependiendo de los criterios, pero pues es uno de los documentos más relevantes que nos puede aportar valor para poder identificar que se viene ejecutando bien el sistema, son los procedimientos. El procedimiento, como les decía, pues tiene actividades. Esas actividades, cada una de ellas debe tener o debe generar un registro. ¿Para qué? Para soportar que esa actividad pues se está ejecutando. Y adicionalmente a ello, pues que estás ejecutando como lo describe el procedimiento. Esos registros nos dan certeza de que sí se está ejecutando de la manera como dice el documento y adicionalmente ese registro aporta en su consolidación de todos los registros ya una variable o una fuente de información que aporta valor a los indicadores de gestión, a las mediciones, a los indicadores que podemos tener dentro de la organización que ya dan un punto de valor al sistema de gestión para poder determinar si vienen cumpliendo o no. Las metas o los objetivos estratégicos que se plantearon en su inicio, en su determinación de la plataforma estratégica, nos dan ese atributo o nos dan el atributo de cumplimiento en toda la cadena de valor con las mediciones que podemos generar en los indicadores de gestión, pero que están basados sobre evidencia veraz y verificable. ¿Y cuál es esa? Pues todos los registros que podemos generar frente a la documentación rectora. Ejemplo como el que les ponía yo, los procedimientos. También los programas pues generan también otra documentación que viene intrínseca dentro de esos documentos. Los manuales, hasta los instructivos también generan una documentación que podemos verificar. Entonces, todos esos documentos
que son documentos controlados, deben tener cierta veracidad para poder ser aplicados o verificados por los auditores internos, externos o de acreditación o de certificación. Y ya por último, uno de otros principales elementos son las directrices generales de funcionamiento, bueno, las directrices que son generales de funcionamiento. Ya le hemos hablado anteriormente, pero lo vamos a recalcar, pues porque son unos elementos fundamentales de los que traemos a colación. Lineamientos como políticas, estrategias, objetivos a seguir, etcétera, dependiendo de lo evolucionada que esté una organización. Estas directrices serán más o menos explicadas y reconocibles. Cuando una organización requiere empezar a encaminar las, todas las gestiones o todos los procesos a un rumbo, debe también determinar ciertas leyes, les voy a poner esa palabra, ciertas legislaciones organizacionales como políticas, estrategias, objetivos, para poder encaminar todos los recursos que hablábamos anteriormente a ese mismo fin. Si eso no está estipulado dentro de una organización basados en un sistema de gestión, como las 3 normas que traen a colación en esta capacitación, pues no vamos a contar con, con unos direccionamientos claros a todos los funcionarios que hacemos parte de la organización y vamos a derivar actividades aisladas desde nuestro proceder identificado, desde nuestro profesionalismo y como nosotros creemos o suponemos que debemos actuar y que así procedemos. En cambio, si la organización fija unos lineamientos claros que se establecen y se verifican en el accionar de cada actividad dentro de la organización, pues vamos a poder establecer unas líneas de valor bastante robustas y poder hacer una verificación del mismo y encaminar todos esos resultados al mejoramiento continuo, donde haya que hacer una mejora, pues se aplica y si obviamente pues el rendimiento es bastante aceptable a lo que se estipula, pues verificar dónde podríamos encontrar oportunidades de mejora para mejorar rendimientos. Entonces es importante, como todos los principales elementos de que los que hemos hablado hoy y ayer, pues que esos estén bien estructurados y esos documentos o, o lineamientos o recursos deben estar bien generados y estipulados dentro de la documentación controlada de toda la organización para que esos establecimientos dentro de la organización se puedan verificar. Nosotros como auditores lo que nos digan verbalmente no lo podemos verificar si no nos soportan esa información frente a algo que ya haya generado un registro y un registro de que tenga unidades de medidas de tiempo. Si queremos verificar la gestión, pues no puede ser un registro de un mes o solo un registro anual, dependiendo de la complejidad, pero deben haber muchos más registros que nos soporten que esa gestión se hace de esa manera. Obviamente nosotros comprobándolo y corroborando con la información que nos están pasando. Como les decía anteriormente, un procedimiento, una política, un manual, eso nos da veracidad de que sí lo vienen ejecutando de esa manera y obviamente lo certifica son los registros. ¿Qué recomendaciones podemos nosotros manifestar dentro de un sistema de gestión? Y eso es bastante importante porque pues para nosotros como auditores pues debemos saber que esas recomendaciones las deben aplicar los que gestionan estos sistemas de gestión dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son? El sistema de gestión no es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que es rígido y no pueden hacerse ningún cambio. No, el sistema de gestión está susceptible a cambios, pero pues esos cambios deben ser como lo que vamos a mencionar a continuación. Por lo contrario, cambia permanentemente, ya que si uno de los elementos cambia, también lo hace todo el sistema. Esto lo hablábamos ayer, que
y en las explicaciones de un sistema que cuando se modifica algo del sistema o de algo que tenemos establecido como sistema, pues todos los elementos que componen ese sistema pues van a mutar o van a cambiar. Esos cambios deben estar planificados cuando se habla de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la gestión que se ejecuta por cada actividad que hace parte de un sistema, por cada componente que se hace, que se tiene bajo un sistema, pues está supervisado por un responsable. Y el responsable de cada gestión debe estar enterado de la modificación que se hizo para poder integrarse a esa actividad que cambió. ¿Vale? Entonces eso es bastante clave que se tenga en cuenta y que nosotros también, como auditores, lo debemos tener en nuestra consideración de las verificaciones. Cuando hagamos una verificación de alguna modificación que se manifieste, debe haber un proceso lógico establecido dentro de la organización donde se hizo esa validación de un diagnóstico, una sensibilización, una gestión del cambio bastante acorde y que todo eso tiene también una verificación medible para poder establecer que ese cambio fue para mejora y por la investigación o diagnóstico que se generó por esa identificación. ¿Cuál es otra recomendación así supremamente importante? El funcionamiento del sistema de gestión es el resultado de la interacción de sus elementos, que debe acoplarse unos a otros y adaptarse a las influencias internas y externas que van apareciendo en el tiempo y que marcan sus comportamientos. Aquí quiero hacer una salvedad nomás porque pues esto ya lo hemos hablado, pero pues es una recomendación que es bastante importante, que pues todos los resultados dependen de las interacciones de sus elementos, porque pues si sus elementos viven aislados, pues va a ser muy difícil hacer una medición. Pero quiero hacer una salvedad que también muchas partes de organizaciones desconocen, es sus gestiones externas. A veces muchos de los procesos desconocen qué afectación tiene los factores externos y eso también hace parte de una consolidación en el contexto organizacional. Cuando uno no hace un levantamiento bastante robusto en el contexto organizacional que incluya o involucre a todas las partes de la organización, pues eso va a demandar en un desconocimiento de los posibles impactos o de las posibles afectaciones que nos pueden incurrir unas afectaciones externas que desconocemos. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un levantamiento del contexto organizacional se usan varias metodologías y creo que pues los que han trabajado en eso pues las conocen. Voy a mencionar dos, por ejemplo un análisis DOFA donde se establecen las oportunidades, las, eh, las, eh, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que generan un conglomerado tanto interno como externo. O un análisis PESTEL, donde verificamos todos los elementos políticos, ecológicos, tecnológicos, y todas ciclas de ese PESTEL se refieren a una determinación, que eso no lo quiero adelantar porque también lo vamos a ver más adelante, para ver cómo se hace un análisis PESTEL dentro de una organización y qué determinaciones se encuentran dentro del mismo, que conllevan a información relevante para establecer mecanismos o gestiones dentro de la organización para poder controlar o poder tener en cuenta esas gestiones externas que nos pueden afectar. Las gestiones externas no solo afectan a la parte de la cadena de valor, también afectan a los componentes externos que aportan apoyo o en diferentes posiciones, que es importante también tenerlos en cuenta. No todo está dentro enmarcado de la misionalidad. Los factores externos también pueden ser otras complejidades que nos afecten en un proceso de apoyo y nosotros no nos estamos dando cuenta y siempre verificamos es solo los misionales porque creemos que ahí está la afectación y puede ser que esté en otro lugar de la organización, ¿vale? Para que se tenga en cuenta esa relevancia. Y ya por último, de esta diapositiva, hay otra recomendación. El elemento central y clave de cualquier sistema de gestión son los procesos.
Ya lo habíamos hablado y ustedes se han dado cuenta que yo no hablo a veces ni de áreas, ni de departamento, sino responsable del proceso, mapa de procesos, el proceso estratégico, el proceso. Es importante que entendamos eso, ya habíamos hablado de la terminología del proceso. Entonces, eso nosotros, auditores, pedimos es en base, o con base, perdón, en procesos, vivimos es con base en la gestión de los procesos organizacionales. Entonces, ¿qué dice aparte de lo que veníamos leyendo ya? Pues a su alrededor se confirman el resto de elementos. Su importancia es de tal magnitud que todas las normas destacan que en el establecimiento de un sistema de gestión se tengan en cuenta los procesos necesarios y sus interacciones. Esto lo hablábamos el día de ayer y obviamente pues aquí lo recalca porque muchas de las gestiones no saben cómo controlar o integrar los grupos de trabajo con los procesos. Muchos de los líderes organizacionales con los que nos hemos involucrado en nuestras consultorías les cuesta entender qué es un área, qué es un departamento y qué es un proceso y cómo interactúan entre sí. La explicación que yo doy es muy simple y espero que les sirva para el resto de su vida laboral. Las áreas y los departamentos son grupos de trabajo responsables de unas necesidades específicas apremiantes y los procesos son las gestiones que se tienen dentro de la organización y que son permanentes su flujo de actividades y que deben cumplir con una necesidad apremiante para dar el todo del producto o servicio a generar. Entonces, unas áreas y unos departamentos, o un área o un departamento eh, pueden ser parte de uno o de varios procesos. No solo es que esta área me va a generar este proceso, puede existir, pero muchas de las determinaciones de los grupos de trabajo pueden interactuar con diferentes procesos en responsabilidades, ¿no? Hablo de responsabilidades, de necesidades apremiantes de sus actividades dentro de este marco. Y ahí es donde nosotros, dentro de la organización, definimos sus interacciones. Esas interacciones se deben establecer dentro de un documento que ya lo vamos a hablar. Lo voy a hablar muy general porque también se lo quiero llevar a colación de cómo se estipula, porque eso es muy bueno o muy interesante conocer, porque son uno de los documentos que literalmente es uno de los debes que piden las auditorías de acreditación cuando la empresa encamina esa gestión a acreditarse. Y las interacciones se ven establecidas dentro, uno, el mapa de procesos. El mapa de procesos nos muestra la integración de cuáles son los procesos, uno, primero, de su ubicación geográfica dentro de este mapa, cuál es su relevancia como tal, si es de apoyo, si es misional, si es estratégico, si es de evaluación o seguimiento o si es de control interno. Y eso ya nos da una viabilidad de empezar a ver cuál es el espectro y la necesidad de cada uno de ellos. Y adicionalmente en ese pilar de la gestión organizacional, se encuentran sus interacciones dentro de las caracterizaciones de los procesos. Yo les he hablado aquí que hay una metodología que es el mapeo de los mismos y ese mapeo nos genera ciertas eh, identificaciones que nos dan ya la certeza de que eso es un proceso de la organización que debemos documentar y esa documentación va enmarcada dentro de la caracterización del proceso. La caracterización del proceso nos muestra todo el ciclo o se enmarca dentro del ciclo PHVA, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar de toda esa gestión como proceso. Y ahí es donde nosotros, en ese ciclo de PHVA, que lo vamos a hablar más adelante, pues cómo interactúan esas actividades con otros procesos. Y ahí ya se empiezan a establecer las interacciones y cada uno sus alcances, porque una de las dificultades cuando se establece un sistema de gestión es quién llega hasta cierto punto un proceso
y el otro proceso hasta dónde llega. Y ahí es donde se documentan para poder establecer esas interacciones y la responsabilidad de cada uno hasta dónde va. ¿Vale? Por eso es importante establecer esa gestión dentro de los documentos que les menciono. Uno, y ver, o sea, los procesos necesarios, uno, en el mapa de procesos, con una metodología clara, y dos, con verificar las interacciones dentro de una caracterización, su nombre lo indica, caracterizar el proceso, empezar a documentar qué se hace ahí, qué hacemos en el proceso. Cualquiera, por ejemplo, he encontrado, les voy a hacer aquí una cuña, que mucha gente a veces en esos grupos de trabajo para caracterizar un proceso, pues a veces la timidez los lleva a no decir cosas que pueden ser para ellos absurdas o que pueden ser, por poner un término y me disculpan, bobadas, pero esas gestiones que se dejan de nombrar pueden ser vitales para identificar un proceso y la conectividad de los mismos, porque el ciclo, por eso se llama ciclo de PHVA y los invito a que lo verifiquen, que se alimenten sobre el ciclo de PHVA, porque nosotros, auditoría, nosotros auditores, debemos saber qué es un ciclo de PHVA, que lo vamos a ver más adelante, pero pues obviamente, como les digo, es importante que nosotros en 10 días no los vamos a enmarcar en todo este mundo, porque este mundo es bastante amplio, pero les vamos a dar unos fundamentos y unas bases claras para que lo tengan, pero los invito a que consulten qué es el ciclo PHVA, el ciclo de la mejora continua, que es cuando hablamos de un ciclo, tiene que ser que continúe una gestión conductual donde no se pierda el hilo conductor y que debe estar enmarcados en todas las ciclas que mejora el ciclo de la mejora continua. En el planear, en el hacer, en el verificar y en el actuar. El ciclo de PHVA. Y ya entramos al objetivo principal y aquí ya empezamos a hablar del ciclo, por eso yo a veces me emociono y hablo, me anticipo, pero ya estamos entrando a qué se refiere de un sistema integrado de gestión. ¿Cuál es el objetivo de un sistema integrado de gestión? Vamos a leerlo y ya lo exploramos. El objetivo prioritario es la integración el objetivo prioritario de la integración es evitar y eliminar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas, mejorando así lo que buscamos en todas las organizaciones, el rendimiento. Por lo tanto, la integración supone un incremento en la eficacia al optimizarse los medios empleados para conseguir lo predeterminado. Los sistemas de gestión de calidad ambiental y seguridad en el trabajo son integrantes, son integrables, por su filosofía común basada en el ciclo de la mejora continua, más conocido como el ciclo de PHVA. Gestionar adecuadamente implica trabajar según el ciclo de la mejora continua y de todas las actuaciones y de manera continuada. La norma de referencia nos dicta qué debemos hacer, pero no cómo hacerlo. Aquí es donde nosotros, voy a enmarcar solo en el último párrafo por la apremiante de la hora, porque quiero hacer esa marcación. Primero, bueno, vamos a hablar así rápidamente de todos para que nos dé esa claridad. Uno, la prioridad de los sistemas integrados de gestión es que todos estén encaminados e integrados sus actividades y sus gestiones en un mismo camino, apuntando a un objetivo específico. Cumplir la plataforma estratégica, lo que define la organización, que es el camino hacia dónde vamos. Entonces, esos sistemas deben estar integrados. Y de ahí es que viene el caso del anexo SL, que es vital para esta integración, que ya después lo vamos a ver. Posterior a eso, debemos estar enmarcados en el ciclo de la mejora continua, que es el ciclo de PHVA, que es donde se enmarca toda la gestión de estos sistemas. Verificar el plan,
ejecutar el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Esa enmarcación, ese ciclo de trabajo nos da que todos los sistemas encaminen todas sus gestiones en una enmarcación que ya está comprobada y replicada en muchas de las organizaciones y nos generan esas integraciones de todos los sistemas. Cabe aclarar, porque no sobra, que cada especialidad, como la calidad, el ambiental y la seguridad y salud del trabajo, tienen sus gestiones, pero es importante que todas esas actividades o los deberes y requisitos que nos pide la norma interactúen entre sí. Esa interacción nos la enmarca en este ciclo. Y como les decía yo, este ciclo está enmarcado inicialmente en la caracterización de los procesos. Los procesos nos dictan, o la caracterización de los procesos nos dictan el hacer de esa gestión general. Y ya sobre esas gestiones, pues vamos a nosotros impartir vamos a impartir la implementación de lo mismo. Y ya por último, y esto es una marcación que es bastante importante, y es la diferencia de la gente que actúa sobre estas gestiones, es primero conocer los numerales, pero vital es saberlos interpretar en cualquier tipo de organización. Si nosotros nos acogemos a la norma y no sabemos aplicarla dentro de una organización, pues el atributo como, primero como consultores o como auditores, pues no va a generar valor, porque nosotros debemos saber interpretar lo que nos pide la norma para poder verificar lo que está haciendo la organización. Es vital esa conexión. Si nosotros no sabemos articular esas dos gestiones, eh, es muy difícil generar un atributo, una mejora continua, un valor agregado a cualquier tipo de organización. Eso es el fundamento de la gestión, tanto el que lo implementa como el que lo evalúa. Y nosotros ahora estamos en la posición de evaluadores, de auditores como tal, de revisores de una gestión que está intrínseca dentro de unas buenas prácticas como las normas ISO. Pero es vital que nosotros sepamos esa gestión. Una de las recomendaciones que yo les voy a dar es que si ustedes quieren ser auditores y ese es el camino y van por el camino correcto, deben investigar sobre mecanismos de cómo verificar el tema ambiental. ¿Qué determinaciones frente a cualquier gestión? Pues debemos determinar en esa aplicatividad. ¿Cómo las buenas prácticas frente a un producto o servicio se aplica de la calidad? ¿Qué es la calidad para esa organización? ¿Cómo nosotros verificamos que están impartiendo la calidad que la organización ha establecido como calidad? ¿Cómo vemos que las buenas prácticas en ese sentido se aplican en todo el globo de la organización? Y obviamente acogerse a todo el tema reglamentario y gubernamental en el tema de seguridad y salud en el trabajo. En lo ambiental también los aporta mucho valor, pero es mucho más, y pues es recomendación propia de su profesor, que busquen lecturas, que busquen metodologías de verificación ambientales como herramientas complementarias para verificar eso. Y adicionalmente, pues a la seguridad y salud en el trabajo nos da herramientas todo el tema legislativo, pero pues también hay unas normas que nos dan esa validación. Por ejemplo, aquí en Colombia es una norma técnica, la NTC 45, que nos da los puntos de valor para poder identificar qué riesgo y a qué peligro está asociado, qué tipo de riesgos encontramos dentro de la marcación de la seguridad y salud en el trabajo, cómo establecer un mapa de calor o cómo establecer un riesgo dentro de un mapa de calor, si los riesgos son altamente de impacto o tienen una complejidad un poco inferior. Esas necesidades mentales que debemos trabajar para esas identificaciones como nosotros como auditores, es importante empezarlas a revisar en buenas prácticas que identifiquemos en la exploración de más información, pero pues obviamente, pues
cada uno desde su posición en lo que estén haciendo ahorita, y si este es el camino que ustedes han escogido, pues también les va a ayudar. Obviamente, acá en estas capacitaciones, y quiero dejar esa cuña, nosotros nos vamos a formar como auditores. Les vamos a enseñar cómo se audita. En estos 10 días les vamos a dar ese lineamiento, esa directriz. Y por eso venimos en ese camino, porque les estamos dando el conocimiento de cómo se construyeron las normas ISO, después lo estamos segmentando ya para que entiendan que es un sistema, y ya estamos hablando de un sistema de gestión, donde están sus componentes y las mediciones o las metodologías que se aplican para estas verificaciones. Es importante que conozcan lo general para poder ya empezar a determinar lo específico. Es importante eso. Y voy a dejarles solo ya por último, cómo construyen ustedes un hallazgo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ubiquen 3 estados o 3 significados importantes de la redacción de un hallazgo. Cuando se hace un hallazgo tiene 3 segmentos. Uno, la ubicación de lo que están evaluando. Cuando me refiero a ubicaciones, nos encontrábamos ubicados en el procedimiento tal, nos encontrábamos ubicados en el puesto de trabajo tal. No siempre tiene que ser una ubicación geográfica, puede ser que están verificando un documento, esa es una ubicación. Posterior a ello, se redacta un criterio. Ese criterio es el que está asociado al programa de auditoría. Les voy a dar esto general porque pues ya lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver todo el tema de auditoría. Y ahí es donde se enmarca qué debemos nosotros sobre el criterio redactar. O sea, identificamos que sobre el numeral 8.4 de la operación, de la gestión operacional, no se cuenta con las actividades, no se ejecutan las actividades que se plantean en el procedimiento que estábamos hablando de la ubicación. Ese es el criterio, 8.4 de la norma tal, y ya posterior a eso se redacta el hallazgo, identificando que una posible desviación por falta de ejecución o falta de planeación dentro o falta de actualización de ese documento. Y queda ya redactado el hallazgo. Cuando yo reviso los informes de auditoría internas de organizaciones a los que nos han pedido apoyo, pues es muy difícil identificar el hallazgo porque ese hallazgo pues no está bien redactado y lo entiende la persona que lo ejecutó, pero la idea de ejecutar un hallazgo o una no conformidad o una corrección es vital que sea identificable para cualquier tipo de lector y más para hacer otro auditor, porque pues es sobre los auditores. Bueno, a los auditores nos queda un poco más sencillo poderlo interpretar, porque por experiencia y por experticia podríamos identificarlo. Hay algunos hallazgos que son muy difíciles porque son muy banales, perdón la palabra, y se vuelven muy filósofos, pero no dicen concretamente qué sucede. He encontrado eso. Pero, por ejemplo, para entregárselo a un gerente, a una persona que pues en su actividad no es su connotación o su fuerza cognitiva esa gestión, pues al leerlo le puede costar la interpretación y pues es difícil generar una decisión sobre eso. Entonces es responsabilidad de nosotros determinar cómo la estructura de un hallazgo. Es importantísimo y eso lo vamos a ver más adelante para que les quede claro ese sentido. Entonces, siendo las 8:00 hora colombiana, le damos por terminado el día de hoy y puedo contestar unas preguntas que tenga aquí. La interpretación debe ir sujeta a la trigonometría tridimensional de la norma. Trigonometría tridimensional de la norma. Ok. Pues desconozco que la trigonometría tridimensional de la norma será la trinorma, de la trinorma, ¿sí?
debe estar dependiendo de la auditoría. El hallazgo, como les digo, tiene tres secciones. Tres secciones. La ubicación, el criterio y el hallazgo. Obviamente, si estamos auditando el sistema de gestión ambiental, pues debe estar enmarcado en los criterios, por eso hablo de criterios. Los criterios son los que ustedes fijan dentro de un programa de auditoría a lo que van a evaluar, lo que ustedes van a evaluar. Entonces vamos a evaluar de la 14.000 el contexto organizacional, cómo identificó la organización, el contexto ambiental que impacta a la organización y cómo ellos mitigan, o sea, el impacto de la organización, tanto interno como externo. O ejemplo, o van a evaluar el liderazgo en la 9001 en el numeral 5, o van a evaluar la evaluación en el numeral 9 de la 9001, o de la 45.000 van a evaluar el numeral 8 de todo el tema de cómo implementaron su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo del criterio, es que eh, se redacta el hallazgo. Nosotros no podemos hablar de un hallazgo donde esté fuera del criterio, que esa es otra que hemos encontrado. Por ejemplo, vamos a auditar la 14.000 y la 45.000 y vemos no conformidades que tienen el hallazgo o refieren a la 27.000. Pues desvirtúa la información. Es importante que sepamos construirlo frente a lo que nosotros estipulamos como criterio. Entonces, pues dándole la matriz DOFA sirve para construir el contexto organizacional. Es una herramienta supremamente buena dependiendo de la metodología que usen, porque pues la matriz DOFA tiene que tener un registro y un resultado que genere valor, donde se coja el FO y el DA y se enfrente frente a una metodología que existen ya las metodologías de evaluación y esas metodologías de evaluación generan unos rangos y esos rangos pueden determinar alguna acción. Pero es importante la DOFA. Yo sugiero mucho la DOFA por dos motivos. Uno, porque es simple y dos, porque nos puede generar tanto la evaluación del contexto interno como el externo. La PESTEL es amplia, pero la PESTEL habla más de lo externo que de lo interno. Pero la PESTEL es otro sistema o sea, otra metodología, perdón, que funciona muchísimo. Entonces, para todos los que nos acompañaron el día de hoy, una excelente noche, un placer estar aquí y para todos un feliz descanso y nos vemos el día de mañana.